Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a estar presentando un sistema de trading llamado Pantera Negra. Es un sistema de trading que es complementado. Un miembro del canal de Boot gratis 12 facilitó un libro que voy a estar presentando. No es un libro del canal, es un libro que seguramente consiguió en internet. Y este libro le va a servir a aquellas personas que les gusta trabajar con patrones de vela y acción de precio. Se ha discutido mucho en el canal eh, qué es mejor, si acción de precios, si manual, si bot. Voy a tratar de acabar esta, eh, por así decirlo, discusión, porque no existe un sistema de trading mejor que otro. Lo que sí existe es un sistema de trading para unos y para otros. O sea, estos sistemas de trading en realidad lo que buscan es adaptarse a la forma de operar de cada quien. Si cada quien se siente mejor operando de manera manual, pues así le va a funcionar. Si a algunos se le funcionan mejor los bots, pues a ellos le va a funcionar mejor los bots. Entonces, no entremos en una discusión vana, en tratar de determinar qué es mejor y qué no es mejor, porque sabemos que en las grandes empresas que hacen trading, pues trabajan con ambos sistemas. Trabajan con sistemas también con bots y trabajan también con sistemas manuales. Así que no entremos en esas discusiones vanas que a la final deben entender que un sistema es mejor para unos y para otros, que en vez de discutir cuál si el sistema es mejor que uno y que el otro. Bueno, dicho esto, espero que puedan entenderlo. También quiero dar las gracias a esos miembros del canal que siguen enviando cosas, bien sea libros, en este caso, que le acabo de diseñar un sistema de trading para que puedan. Recuerden que no voy a compartir herramientas sin previamente no diseño algo. Entonces, acabo de compartir este libro para que puedan hacer operaciones con acción de precios y operaciones con líneas de tendencia. El libro está bastante interesante, así que esperen lo que lo voy a presentar. Y lo otro, pues también esperen el sistema, porque el sistema en realidad lo que va a complementar lo que hay en el libro es lo que yo considero que pueda funcionar y lo que pueda funcionarle a todos. Sin embargo, cada quien puede sacar sus propias conclusiones y hacer su propia operativa. Dicho esto, pues vámonos a presentar primeramente el libro y luego el sistema. Bien, acá tenemos ya lo que es el libro. Vuelvo y digo, este libro no es del canal, claramente es un libro que consiguieron y hicieron una traducción con Google. Muy probablemente esté en otro idioma. Aparentemente acá hay algunas letras muy parecidas al árabe, o desconocemos, pero lo que nos interesa es que el libro pues fue proporcionado de manera gratuita, no fue un libro que seguramente compraron, sino que consiguieron en internet. Y van a tener que leer el libro. No está tan largo porque tiene muchas imágenes, pero lean el libro aquellos que están comenzando y sobre todo aquellos que quieran entender ciertos patrones. Lo que ya tenemos experiencia, muy probablemente se nos va a hacer muy fácil. Acá tenemos ya los antecedentes de triángulos que son muy conocidos. Sabemos que a veces se cumplen, a veces no. Hoy vamos a estar viendo ejemplos en vivo, en cuenta real, para que vean el famoso banderín. Y así, bueno, ustedes van a estar viendo una cosa que otra. Lo que nos interesa es ir a los apartados donde hay posibles entradas. Aquí tenemos patrones de velas, velas partner. Eso lo vamos a estar, lo van a tener que leer. Y más atrás van a conseguir lo que son los famosos patrones de forma. Y acá tienen un resumen de lo que ellos llaman entonces los partners o reversal partners, donde el precio hace su reversa. Lo vamos a tener que tener abierto, y acá está el complemento de los patrones de velas para poder hacer esas entradas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se da dentro de los mercados. Nosotros lo vamos a ver en vivo. Bien, por lo pronto vamos a estar en esta página para ir al mercado y hacer entradas de acuerdo a lo que los patrones que ellos dicen. Van a tener que leer esta guía. Es muy fácil de leer y fácil de comprender, así que agradezco a la persona que lo entregó al privado para que sea compartido a la comunidad y quiere sacar alguna estrategia.
pues vamos a ver algunas estrategias para poder entonces hacer nuestras entradas en cuenta real y en vivo. Bien, vamos ahora a la gráfica y vamos a tener esto abierto. ¿Ok? Déjeme ver. Ok, vámonos acá. Acá tenemos un ejemplo claro de lo que es una gráfica. Yo voy a dejar el orden plot. El orden plot es un indicador y todos los indicadores que estoy hablando y que hablaré en esta noche están en el canal de Put Gratis 12 binarias y Forex, es el canal de Telegram. En la descripción del video van a conseguir esos links de los canales oficiales, son 3. Vayan y descarguen, lo buscan en los archivos. Yo sé que siguen preguntando una y otra vez dónde se encuentra, ¿ok? Pero lo van a conseguir allá de manera gratuita, todo lo entregamos de forma gratuita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar la gráfica. ¿Cómo vamos a configurar la gráfica? Yo ya tengo una gráfica configurada acá. Esto es lo que vamos a configurar. Lo que vamos es, en vez de tener vela, vamos a darle acá donde dice mostrar, en este caso, línea. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil quitarlo. No nos interesa el precio como tal. Nos interesa es un indicador que nos va a estar mostrando, en este caso es el zigzag. Voy acá donde dice línea y le digo no. Acá no tenemos ya sino solo el precio. Y vamos a tener que cargar, en este caso, el indicador zigzag color que está en el canal de Buratis 12. Van a tener que colocar el grosor que a ustedes le convenga y el estilo que a ustedes le convenga. Sin embargo, acá le cambian grosor y le cambian el estilo, le dan a aceptar y automáticamente se va a colocar de esta forma. Bueno, yo lo tengo acá de una forma un poco más gruesa, como lo tenemos acá. Fíjense que acá se nos da un patrón. Lo coloqué en zigzag, le dejé el orden block, quiero aclararlo. Este es el set symbol, voy a quitar esto. Este es el set symbol, que ya lo hemos explicado una y otra vez. Está en el video del indicador SIR. El que quiera configurar el set symbol, allá lo configuro para que lo entienda. Fíjense que acá tenemos, y voy a ampliar, ¿no? Si nos ponemos a ver, se hizo eh, un rango y lo que llamamos acá nosotros dentro de lo que operamos, este rango está bajo un canal y acá fíjese que se rompe, pero ¿qué busca? Y esto es lo que comúnmente hace el mercado, busca mitigar, acá mitigó y el precio se volvió a la baja. Yo hice una entrada en este punto porque está dentro de un rango bajista, tengo un bajo mucho más bajo que los anteriores, por lo tanto hay una señal de que el mercado se quiere ir a la baja y de hecho si este precio rompe este bajo que está acá, automáticamente se va a venir hasta este punto a mitigar esta zona, muy probablemente vuelva a subir a esta zona y siga bajando. ¿Ok? Eso lo que hay que entender para hacer la entrada. ¿Por qué coloqué el stop loss encima de la zona de mitigación? Porque sé que el mercado iba a romper este rango y nos vamos a ir a la gráfica. Fíjense que es un rango bajista. Eh, a ver dónde está. Acá están las famosas entradas, se forma ese triángulo, lo podemos ver como un triángulo también acá, pero en realidad lo que se formó fue un canal y ese canal lo vamos a ir a la página 47, a esta que está acá. Fíjense que acá se me muestra cómo hay, en este caso, rompimiento a la baja en una vez que se hizo el triángulo que venía haciendo un bajo perdón, un alto más bajo que el anterior y rompe. Fíjense que acá está acá tal cual y automáticamente tengo este que está acá, uno más bajo y rompe. O sea, esto me hizo hacer una entrada en este punto dentro del canal con un stop loss por encima de lo que ya yo sabía que venía a mitigar esta zona, llevarse todos estos lots que estaban muy probablemente por encima del canal. Eso ocurre, eso hace el mercado. Y fíjense que tengo acá un pequeño zigzag en el mismo nivel. Lo que necesito es que este zigzag baje a mitigar esta zona y que me rebote nuevamente dentro del canal en la zona donde está establecido. Si no, de lo contrario, me va a ir a esta zona y va a romper totalmente y se vuelve a hacer una nueva
estructura alcista, y ahí sí tenemos que buscar lo que son las estructuras alcistas, porque entonces no me va a hacer un alto mucho más alto que el anterior, que va a ser muy probablemente esta zona. Entonces, este sistema Panther Black o Black Panther o Pantera Negra, lo que busca es tratar de trabajar con la acción del precio y no trabajar ni siquiera con velas, ni siquiera con líneas. En este caso pongo el zigzag para que ustedes puedan ver y comparar con lo que van a tener dentro de esta guía, donde claramente volvemos acá, hay un breakout a la baja, que es este breakout que está acá. Fíjense, si yo me pongo a ver, hay un breakout a la baja, lo rompe. Y no me sigue dando un alto mucho más superior que el que está acá, por lo tanto no hay una estructura que se va a ir al alza completamente. Lo que sí me interesa es que el precio me haga un alto más bajo que este y si me va a volver a formar un patrón bajista, que es este patrón que está acá. Si ven, fíjense que tiene un patrón bajista, uno más alto, y si me deja este zigzag más bajo, entonces me va a confirmar que va a ir a la baja. Fíjense, vemos uno acá, vemos otro acá, y ¿qué es lo que nos interesa? Un zigzag que se me forme alcista hasta este punto, que es probablemente que lo haga porque fíjense que el precio va por este lado. Entonces, cuando eso ocurra, me va a volver a romper esta zona y hay confirmación de que seguirá bajando y se confirma lo que yo estuve especulando, que venía a la zona a mitigar y luego que llegara a la zona a mitigar se volviera a la baja. Ahora, ¿dónde, por qué establezco un stop loss tan alto? Porque muy probablemente, pero fíjense que estamos en cuenta real, muy probablemente sea usted algo muy alto, pero mi take profit en comparación con mi take profit, fíjense que hay una proporción de más o menos una 5, una 6, porque mi take profit lo estoy estableciendo en un nivel de Fibonacci. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Agarro Fibonacci, lo establezco en la última tendencia alcista y fíjense que lo estoy dejando en el nivel 61. Entonces, estoy especulando que el mercado va a llegar hasta este nivel, muy probablemente para rebotar y seguir al alza. No lo sabemos, pero si hay rompimiento vendrá hasta esta zona. Yo estaré corriendo estos lots primero a positivo, una vez que me confirme que hay ruptura ya de este canal, para establecer mi stop loss, solamente para que lo tengan como ejemplo, mi stop loss estará por este canal, porque va a ser roto y automáticamente al ser roto, entonces muy probablemente llega hasta esta zona. ¿Quién sabe? Si mitiga y se va hasta esta zona, pues perfecto, pero si la rompe, será perforada y llegará hasta este nivel o hasta el nivel 50. Yo lo estoy estableciendo hasta el nivel 61. Espero que le haya quedado claro, más o menos como es el sistema Pantera Negra, porque vamos a estar apoyándonos en lo que dice la tendencia a la baja. En este caso, para este ejemplo, pero podemos ir y buscar en cualquier mercado, por ejemplo, en el STIP. Yo estoy trabajando en M1, pero según el libro, funciona mejor en H1, H4 y D1. Piense que acá también tenemos unas posibles rupturas alcista y se me está formando lo que es en este caso una confirmación de que el mercado seguirá subiendo, en este caso en el STIT, pero tengo una zona acá que no ha sido mitigada, tengo otra zona acá que no ha sido mitigada y la única zona mitigada fue esta que hubo confirmación. Voy a analizar esta zona para que vean que también se cumple una y otra vez, mitigó, 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 pum, se disparó a la baja. Pero ¿en qué momento hubo una ruptura real a la baja? Fíjense que si hubo una ruptura real a la baja, iba a llegar hasta esta zona mitigar, por lo tanto nuestra entrada tendría que estar dentro de esta zona mitigada. Mitiga, se hace la entrada, puesto por encima de la zona mitigada, hay rompimiento, confirmación y se sigue bajando. Acá fíjense que nos dejó un alto, pero en realidad lo que nos dejó fue una zona de interés, lo que me dice que el mercado va a venir en algún momento a mitigar esta zona y se fue a la baja completamente en el STIP. Acá sí tenemos ya una intención del mercado del STIT hacer una ruptura al alza, pero yo no voy a hacer entrada. ¿Por qué? Porque la zona más cercana de interés es esta zona que está acá. Si el mercado me llega hasta este punto y me deja esta zona de interés acá arriba, es probable que venga, mitiga y se vaya nuevamente a romper todas estas zonas que están acá. Pero por ahora no voy a hacer entrada. ¿Por qué? Porque no me está llegando a una zona de interés y en eso consiste lo que es Pantera Negra.
Bien, voy a dejar el video hasta acá, se hizo un poco largo, pero espero que pueda funcionarle y dejemos atrás el dilema de lo que si es mejor manual o bot. Cada quien puede operar de la forma que le funcione y no hay un mejor sistema que otro, sino que hay un sistema para unos mejores y mejores para otros. Así que espero que le funcione este sistema de Trident Pantera Negra. Tanto el libro, la guía, como en este caso el indicador CISAT va a estar en el canal de Put gratis 12 binarias y Forex, en el canal de Telegram. Y bueno, suscríbase para que pueda tener este tipo de información de manera oportuna. Dejo el video hasta acá. Les deseo entonces un feliz día a todos.